CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea en este martes 19 de junio de 2012. Gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Saludamos a quienes nos acompañan a través de laprensagráfica.com, también a nuestros televidentes que están con nosotros en Canal 25 a las 9 de la noche y a quienes nos escuchan por GD Radio del Grupo Utriz Radio. En lo que va del año, el país registra un promedio de 8 casos diarios de violencia intrafamiliar, lo cual supone una expresión que apenas deja ver la dimensión de un problema que golpea el núcleo de nuestra sociedad. 748 casos en el primer trimestre de este año puede resultar una cifra mucho más abultada. Las preguntas giran alrededor de qué se está haciendo para disminuir esos casos y darle una atención oportuna a las personas agredidas, pero sobre todo cómo generar una cultura de respeto al interior de la familia. Para conversar de estos temas nos acompaña en nuestros estudios Yanira Argueta, ella es la directora ejecutiva del Instituto para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU. Vamos a conversar de estos temas, desde luego también Yanira entonces nos va a actualizar las cifras que dábamos al inicio. Yanira, bienvenida, un gusto. Hola William, qué gusto estar con ustedes y particularmente dar la información adecuada y por supuesto sumar más personas comprometidas contra la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Claro, Yanira, introducíamos con algunos datos la entrevista, pero quisiéramos saber un poco, creo que es importante colocar en perspectiva el tema a partir de los hechos que ustedes contabilizan, aunque debo asumir de que hay siempre un subregistro en el marco de este tipo de cifras, pero bueno, a lo mejor conocer qué ha pasado en este año con la estadística. Bueno, en este año realmente se está develando de mejor manera la violencia contra las mujeres. Quizás a nivel, en la historia de este país, de América Latina, lo que menos se ha denunciado es la violencia contra las mujeres, la violencia intrafamiliar, que sigue siendo una violencia naturalizada, privada, que no genera o no nos da las estadísticas adecuadas. Nosotras sostenemos y sostienen importantes investigadoras e investigadores de instancias como la ONU, como la CEPAL, que plantean que la violencia contra las mujeres es la violencia más grave que existe en los países y por supuesto en este país no se escapa esa violencia. Claro, es lo que más se conoce y por lo tanto lo que más se denuncia. En todos los departamentos nosotras tenemos los datos estadísticos, en todos los departamentos el delito que más se denuncia es la violencia intrafamiliar. En ese sentido, la violencia intrafamiliar en el seno de la familia reviste de importancia porque, voy a poner un ejemplo, sin tomar el Gran San Salvador, o poblaciones, Cuscatlán es uno de los que más denuncia la violencia intrafamiliar. Seguramente hay una tasa más alta de denuncia, de violencia, pero en este caso hay una cosa importante, hay una alta tasa de denuncia, lo que no se hacía antes. En el seno familiar se pueden prestar a diferentes tipos de violencia, la violencia sexual, la violencia física, la violencia emocional y la violencia patrimonial. Por eso las estadísticas crecen más porque no se delimita el tipo de violencia que se da. En ese sentido es importante reconocer que cada vez ha crecido más este tipo de denuncias, pero además se va clasificando de forma. Los segundos tipos de violencia más denunciados y también dentro, aparte de la física en la familia, es la violencia sexual. Y la violencia sexual puede ser ejercida por un padrastro, por un hermano o también por un pariente cercano o un familiar y siempre se transcribe en el ámbito familiar. Con la nueva ley eso ha cambiado. Sí. Porque ya tenés otras tipificaciones que hoy por hoy la policía, la fiscalía las están clasificando. Y en ese sentido ya puedes mirar el crecimiento que estos tienen. Yo voy a poner un dato solo comparando el año pasado y este año. Esta cifra, perdón, es la que llevaríamos que de enero a junio. De enero a mayo, porque junio todavía está así, estamos reconociéndolo. Por ejemplo, el año pasado, en todo el año, feminicidios, que es una de las cosas que más se visibiliza ahora, tuvimos 626 casos. Estábamos hablando más o menos
que cada mujer moría cada 13 a 18 horas, más o menos, eso eran los rangos que se manejaban. En la actualidad llevamos 2007 casos y estamos planteando, estamos hablando hasta mayo, ¿verdad?, que más o menos están variando del 18 a 20 horas cada una mujer muere cada día. A ver, 2007 casos que sería acumulado. Sí, acumulado. Eso es una media que se está haciendo. Normalmente se habla, por ejemplo, el año pasado, podríamos decir que cada 13 horas una mujer moría, aunque hay días obviamente que no aparece ninguna, ¿verdad?, Sí, claro, asesinada. Pero este año ha disminuido, es cada 18 a 20 horas. Es más o menos el rango que se está manejando. Y esto por los subregistros también, porque no todas las mujeres que aparecen asesinadas son feminicidios y por eso tenemos que ver muy claro dónde están los feminicidios. En este caso particular, las características que tienen los feminicidios tiene que ver, bueno, quién la asesina, el tipo de asesinato, si tiene tortura sexual, si sus cuerpos que muestran femeninos como los glúteos, los senos, son parte de las cosas que transgreden a la hora de asesinar. Y en ese sentido se va visibilizando si tiene todas las características de ser un feminicidio. Ya hoy por hoy la Fiscalía ha trabajado junto con Naciones Unidas un protocolo precisamente para identificar esto. Por eso nosotras no queremos ser tan tajantes en decir, miren, cada 18 horas una mujer muere. Claro. Hay un feminicidio, porque tenemos que identificar dónde están esos feminicidios. Ahora, en el pasado era poco claro esto. Poco claro. Casi siempre, yo recuerdo cuando siempre se abordaba el tema, era un poco de pensar de que prácticamente una mujer que moría era asesinada, obviamente, era por un feminicidio. Pero sí, es que todavía no estaba categorizado como está hoy en la nueva ley, inclusive en los nuevos protocolos. Yo explicaba la vez pasada que una mujer que asesinan en un tiroteo o que no son feminicidios, ¿verdad? Que tenemos que identificar bien cuáles son las características de los feminicidios y por eso medicina legal en esto tiene una gran importancia a la hora de categorizarlos. Por ejemplo, no podemos decir que el caso de la niña atleta no es un feminicidio, por supuesto que sí, porque tiene tortura sexual, porque le han quitado glúteos, o sea, hay unas características que permiten pensar eso, independientemente sea quien haya hecho eso, claro, sea pandilla, claro, sea un pariente, sea un vecino, sea un amigo, sea el novio, esos sí tienen esas características porque es como muestran el odio hacia las mujeres. Entonces, al cuerpo de las mujeres que se lo expropian. Si conocen algunos casos, por ejemplo en Colombia, para poner un ejemplo, hay un ejercicio de violencia feminicida donde los cuerpos de las mujeres son quemadas con ácido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quien agrede a ese cuerpo asume que es su cuerpo y que nadie más lo puede tocar y por lo tanto hay este nivel de agresión. En este caso, digamos, hay un paréntesis en ese sentido, ¿verdad? Perfecto, debo hacer la primera pausa comercial. Vamos con nuestros anunciantes y regresamos con más de la entrevista en línea. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional,
una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Este día está con nosotros en nuestros estudios Yanira Argueta, directora ejecutiva del Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer, ISDEMO. Hemos comenzado la entrevista conversando sobre el tema de estadísticas, los números gruesos y los más lamentables que tienen que ver con el asesinato de mujeres que tiene una motivación muy particular. Yanira, bueno, el asesinato es obviamente como la máxima expresión, dentro de una situación de violencia intrafamiliar, pero ¿cuáles son las otras estadísticas que ustedes están contemplando, digamos, y que tienen que ver con un fuerte impacto dentro de la familia? Es importante mencionar que la violencia, el tipo de violencia intrafamiliar se puede expresar en diferentes manifestaciones, pero hoy por hoy, por ejemplo, cuando normalmente hay una cultura de decir, miren, es que la mataron, es que la violaron, es que pasó esto porque estaban las pandillas. Yo quiero hacer un parámetro en esto, porque la violencia contra las mujeres va más allá de grupos delincuenciales, ¿verdad? Morazán, y yo siempre lo traigo a colación porque Morazán se supone que es un departamento donde hay muy poca presencia de pandillas, de crimen organizado, y sin embargo es el que nos muestra estadísticas más altas de violencia sexual. Y uno pregunta por qué Morazán tiene altas tasas de violencia sexual. Porque todavía hay una cultura conservadora que siguen asumiendo que el cuerpo de las mujeres les pertenece, y eso es crítico. Y la violencia sexual lo están sufriendo obviamente niñas desde los 9 años hasta mujeres, digamos, de adultas mayores. Es crítico lo que hemos encontrado en el terreno. Y no solo en Morazán, sino también en los otros departamentos, el nivel de violencia sexual contra adultas mayores es alto. Es alto en comparación a otros años. ¿Adultas mayores? Adultas mayores, o sea, personas que pasan de los 60 años. Este tema sí es crítico porque, o a lo mejor no lo logramos visibilizar, y eso sí logramos dimensionar cómo están los controles, cómo está la seguridad de las mujeres en el país, pero particularmente en el seno de su hogar. Si una adulta mayor, uno dice, bueno, no es un proceso de atracción física, no es... Claro. Nosotras recientemente tuvimos un caso de una mujer que llegó a pedir apoyo porque fue violada por su hijo y quedó embarazada. Y estamos ¿Por su hijo? Por su hijo, sí. Entonces, cuando hablamos, pensamos que el tipo era drogadicto, era alcohólico, sí es alcohólico, pero no es la condición la que le permite ejercer esto. Es que se enojó con ella y la violó. Fue parte del castigo que le hizo. Y en ese sentido hay condiciones de violencia que a partir de la cadena del señor presidente han empezado a aflorar. Este es uno de ellos. Porque entonces, estamos hablando de un caso inmediato. Reciente. Tiene menos de una semana. El presidente dio la conferencia que fue el día miércoles, ¿no? Sí, tiene menos de una semana de haberlo denunciado, exacto, pero ya estaba con anterioridad. O por ejemplo, después de la conferencia de la cadena del señor presidente, han llegado mujeres que han sido agredidas a mordidas por sus parejas o su exparejas, que es una práctica de agresión bastante seria. Entonces, en ese sentido necesitamos generar mecanismos que garanticen la atención a las víctimas, pero no los procesos tradicionales, sino unos procesos que en realidad garanticen el resarcimiento de la violencia, la eliminación de la violencia, pero además los procesos de protección a las víctimas. Y nosotras como ISDEMO, y en este caso con los compromisos que hemos adquirido, vamos a seguir abriendo casas de acogida, pero la solución no está en que guardemos a las mujeres y dejemos a los victimarios afuera, sino en un ejercicio efectivo de la justicia, donde obviamente tenemos que buscar que la justicia se aplique con los funcionarios, con los funcionarios también, pero también con los hombres agresores, y que los funcionarios activen esos mecanismos. Ahí es donde a veces necesitamos una visión mucho más, con un enfoque mucho más de derechos humanos,
y no solo de interpretación de la ley, que es donde nos está faltando. Hay un problema serio a la hora de la justicia porque las interpretaciones no son las más adecuadas y hay muchos de estos victimarios que quedan libres por esas interpretaciones. Bien, a lo mejor sí tenemos las estadísticas para puntualizarla, Yanira. Bueno, por ejemplo, ¿qué tipo de delitos? De delitos. Uh-huh. La violencia Porcentajes. sexual, que la violencia sexual, voy a sacar aquí, creo que aquí tengo un cuadro más claro. En el caso de la violencia sexual, ocupa el segundo lugar de la denuncia, ¿verdad? La violencia intrafamiliar, por supuesto, es el primero. La trata de mujeres es el tercer caso de denuncia. Todo el tema de agresión física, los feminicidios, o sea, estamos en categoría violencia intrafamiliar o en el seno de la familia, la agresión sexual o violencia sexual en el segundo nivel, la violencia, la trata de mujeres en el tercer nivel, aunque está muy vinculado a la violencia sexual, la violencia institucional, que antes no se mencionaba, pero que hoy sí ya la están demandando, y obviamente hay un nivel que nosotras no queremos precisar que sean de mujeres desaparecidas, porque ya vimos un caso particular, se denuncia que 2 niñas han desaparecido y de repente aparecen, porque hay o migran, o hay otras condiciones, digamos, que nosotras no nos atrevemos a decir es que están desaparecidas, ¿verdad? Pero sigue siendo la violencia intrafamiliar uno de los temas más fuertes que hay en el medio. Nosotras en la violencia sexual no solo estamos hablando de la penetración o la violencia sexual, sino también del acoso sexual, ¿verdad? Que es otro fenómeno importante que dentro de la violencia sexual ha incrementado. Dentro de la violencia sexual, el acoso sexual, digamos, la violencia sexual es un fenómeno directo que se les hace a las mujeres, y el acoso, que es más subjetivo, pero que tiene sus connotaciones, está en segundo nivel. Estamos hablando que de 9,000 casos que el instituto está atendiendo ahorita, son 200 casos solo de acoso sexual. Perdón, sí, creo que sí estamos. ¿Eso estamos hablando en términos siempre de un año? De lo que va del año. De lo que va del año. Sí, nosotras por eso planteamos que es importante hablar que el tema de la violencia contra las mujeres es un tema que ahorita ha incrementado la denuncia, ¿verdad? Porque antes, el año pasado nosotros tuvimos atenciones 4,800 y a lo que va del año ya hemos llegado a las 9,150 casos de atención, o sea que se ha duplicado, más que la duplicado, la denuncia. Sí, perfecto, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos a hablar un poco más de esto, porque, bueno, uno podría pensar entonces también de que lo que está pasando es un incremento de casos, pero también puede ocurrir la otra lectura que tiene que ver entonces con la posibilidad de que se esté estimulando la denuncia, entonces la gente esté dando ese paso que antes no lo daba. Exactamente. Bueno, vamos a una pequeña pausa, volvemos con más. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur.
Yanira, estábamos entonces con el dato estadísticos. A ver, 4.800 casos de violencia contra la mujer el año pasado, todo el año. Todo y el ahora año. ustedes llevan registrado 9.150 y estamos hablando de prácticamente un poco más de, ¿qué sería el primer trimestre de 2012, del año? ¿no? Sí, 9.308 actualmente y 4.721 el año pasado. O sea que hemos más que duplicado la cifra. A ver, entonces hagamos la reflexión, porque están las dos posibilidades. Una es, como decíamos, que los casos, que hayan aumentado los casos en la sociedad. Y la otra es que lo que esté ocurriendo es que se esté reduciendo un poco el subregistro, que es el que estaba oculto, donde la gente, donde las mujeres se pueden sentir inhibidas a hacer esa denuncia, a dar ese paso. Nosotras no queremos ser tan categóricas en decir que no ha incrementado la violencia, seguramente que sí, porque hay características que nos demuestran eso, pero lo que sí ha pasado es que hay más cultura de denuncia. Como instituto, por ejemplo, nos hemos planteado, en los recibos del agua había estado enviándose algunos flasher o dentro del recibo mensajes sobre la ley para una vida libre de violencia, y en eso damos un teléfono para que denunciaran. Hemos recibido una buena cantidad a partir de esa estrategia. Y de la otra estrategia es que hemos logrado montar unidades, ventanillas móviles en lugares públicos, centros escolares, hospitales. En el mismo ANDA, como tenemos un convenio, instalamos, y las compañeras y compañeros que están en ANDA, por ejemplo, están viendo alrededor de 300 a 500 personas diarias, a las cuales les dan información sobre la violencia, y eso lo hemos hecho en San Salvador, pero también lo hemos hecho en el interior del país. Antes el IDEMU se mantenía en la cabecera departamental y solo si había una denuncia se movilizaba. Hoy es lo contrario. Los equipos son equipos móviles y andan promoviendo, pero además atendiendo y refiriendo. Eso es lo que nos ha hecho es que haya incrementado también la denuncia. Pero no solo a nosotras nos ha pasado eso, le ha pasado a otras instancias que reciben denuncias. Hay un elemento importante que quiero comentar. El año pasado, a final del año, hicimos una encuesta en el Gran San Salvador de percepción sobre la violencia. Y por ejemplo, en esa percepción, con la Digestic lo hicimos, de cada 100 mujeres, 20 se habían separado de sus compañeros de vida por violencia intrafamiliar. Y eso es importante plantearlo porque tanto en el tema de violencia sexual, violencia intrafamiliar primero, casi siempre es el compañero de vida o el esposo. En el caso de la violencia sexual, incluye los novios o los exesposos. O sea que hay características que se repiten y que no son las condicionantes solo de cuando estás juntos, sino cuando te separas como parte de este proceso. De las mujeres que se entrevistaron, por lo menos el 80% de esas mujeres decían conocer o haber conocido, haber tenido contacto con mujeres que hayan sido agredidas por sus compañeros de vida. Eso que implica que es un tipo de violencia que es perpetrada primero en lo privado por un lado, pero también en lo público, pero además si uno hace una encuesta hay una brecha más grande si la robaron o le pusieron renta a que si fue agredida en el seno del hogar o tuvo violencia intrafamiliar. Entonces, por eso nosotras somos casi categóricas en plantear que la violencia contra las mujeres es una de las violencias más graves en este país. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo en la sociedad? ¿Es posible encontrar explicaciones a este fenómeno? Es decir, ¿cuál es la causa principal de esto? La causa principal es que se sigue asumiendo que los cuerpos y las mujeres les pertenecemos a otros y que esos otros pueden hacer con eso, como parte de su propiedad, parte de su objeto, pueden hacer lo que quieran con eso. Consideramos que no es un fenómeno nuevo, que la manera se muta en el sentido de las prácticas de violencia, pero que es una violencia que ya es arraigada y que se había naturalizado. Nosotras planteamos, por ejemplo, hoy los cuerpos de las mujeres son territorios de disputa, son trofeos, son además territorios de venganza. Y en ese sentido, si hay una familia que se quiere vengar de otra familia, no le hacen daño con quien están haciendo esa disputa, le hacen daño a las mujeres, ya sean a las hijas, a las sobrinas o a las esposas. Esas características de una sociedad
donde en este sentido lo que creen que les pertenecen es a lo que le agreden, y por eso están agrediendo de esta manera a las mujeres. Nosotras estamos planteando, por ejemplo, que hay una característica en este nuevo fenómeno, es que las adolescentes están siendo utilizadas como parte de los botines. O sea, hay denuncias donde mamás denuncian que sus hijas se les desaparecen por 4 o 5 horas. Cuando son recuperadas, las niñas comentan, no, te violaron, no, y hacen todo el ejercicio de ir a medicina legal, de ver si las cosas son como son, o de buscar que un médico particular les dé. Claro. Y a veces las que los ocupan solo es para mover cosas, pero están utilizando a las niñas y a las mujeres, no están utilizando a los hombres, un poco para disminuir el riesgo que es de ser cooptados, y eso está pasando mucho en San Salvador. Pero bueno, entonces estamos hablando de un tipo de violencia ya distinto, ¿no? O sea, que tiene más un sentido utilitario. Exactamente, por eso digo que la violencia es mutante, ¿verdad? Y hay una característica que es importante que nosotras estamos develando a la población, es que, por ejemplo, en el caso de trata, la trata de niñas y de mujeres no están en los prostíbulos como tradicionalmente se conoce, están en los centros comerciales. En los centros comerciales, digamos, importantes de este país, hay prácticas de trata de niñas y mujeres. Y en ese sentido hay que poner mucho, mucho cuidado, porque de repente creemos que nuestras hijas están pueden estar seguras seguras en un lugar, en un centro comercial, más que en el centro de San Salvador, pero hay que estar alertas en eso y hay que denunciarlo. Ya hay casos en los cuales les han dado seguimiento y hay investigaciones que nos muestran eso. Bien, de acuerdo. Vamos a hacer otra pequeña pausa. Regresamos con más. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Yanira Argueta, directora ejecutiva de ISDEMU, con nosotros en nuestros estudios. Yanira, a ver, entonces, tengo la impresión de que en muchos de estos casos, obviamente, de la violencia contra la mujer, también se va sofisticando, ¿no? O sea, sí. Si hay una mutación es porque obviamente se va reconvirtiendo, digamos, este tipo de práctica y se va volviendo mucho más difícil de detectar, mucho más complejo. Entonces, ¿qué hacen las instituciones? ¿Cómo están haciendo ustedes para poder actualizarse e ir un poco al tanto? Bueno, la utilización de todas las tecnologías, el internet, las redes sociales y todo ese tipo de cosas. Bueno, nosotras iniciamos porque la ley nos manda a fortalecer el ejercicio y la participación ciudadana de las mujeres. Iniciamos con organizar o con fortalecer el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres en todo el país. Alrededor de 3.000 mujeres ahora están diseminadas, que representan municipios, representan departamentos. Ellas de alguna manera nos van retroalimentando de los procesos, pero además una víctima que llega al instituto, por ejemplo, a poner una denuncia, ya que porque a ella le haya pasado, a una pariente, a una hija le haya pasado esto, nos permite a nosotras también ir identificando dónde están los cambios que se están ejerciendo con la violencia y movernos rápido.
voy a poner un ejemplo crítico, ¿verdad? Hoy con este tema de la tecnología, por ejemplo, los teléfonos, es fácil hacer videos pornográficos y en Claro. un lugar, por ejemplo, se pasan hasta por una Cora un video pornográfico donde identificas inclusive niñas, niños o adolescentes o mujeres adultas que sin su permiso, con su permiso han tomado estos videos. Y a veces por una Cora en pueblitos muy lejanos han identificado que por una Cora dice, te vendo este video para vos. Y entonces ese tipo de cosas, de forma de actuar, son súper sutiles y necesitamos estar Claro. siempre activas y visibilizándolo. Muchas veces los policías no logran dimensionar o hacer el análisis correcto de esto y por eso estamos en un proceso de acompañamiento en ese sentido, porque no logran ver que es una violencia. Por ejemplo, en las playas sacan videos particularmente, ¿verdad?, con muchachas con trajes de baño y esto, y de repente esto lo empiezan a utilizar, aunque no sea un acto erótico, digamos, para la población en general, pero para algunos sí. Entonces, estos tipos de cosas se están utilizando mucho. Pero entonces esto requiere de más capacitación de la policía, de la misma fiscalía. De la incluso. misma fiscalía, de la policía. Nosotras hace ratos hablábamos con maestros donde ellos estaban retirando peluches, por ejemplo. Entonces a las niñas les pagaban en los baños de la escuela por tomarse fotos con ropa interior y un peluche. Y les pagaban una tontera, digamos, $5, y con eso obviamente lo reproducían. Todos estos elementos requieren de una agudeza no solo del sistema de justicia, de la policía o la fiscalía, sino de maestros, de médicos, o sea, que puedan detectar dónde están estas señales y estas nuevas formas de violencia contra las mujeres y que puedan ayudarnos a analizar y a demandar, digamos, nuevas formas de atacar este tipo de hechos. Nosotras recientemente estábamos hablando con el director de la policía, del Seguro Social, porque hablamos con él de una cantidad de mujeres víctimas de violencia, de violación sexual, y decía, bueno, Hospital de Santa Ana del Seguro Social han llegado hasta 5 casos en una semana. Entonces, pues dice, es un dato alarmante. Claro. Pero para el hospital eso era casi normal, pues no había un acto. A raíz de todos estos elementos, por ejemplo, con el Seguro Social hemos estado trabajando en una ruta de atención, un poco para no dejar pasar este tipo de cosas y decir, bueno, vino una mujer violada, se suman las estadísticas, pero no se le dio la atención debida y además no se hizo las entrevistas adecuadas, porque muchas de estas mujeres no denuncian, llegan por agresiones en general a los hospitales, pero no se logra que se denuncie. Entonces el hospital o el sistema de salud es un sistema que debe estar pronto y activo a facilitar información y a promover. Pero entonces ustedes están haciendo un esfuerzo por coordinar más con las mismas instituciones. Exacto, la ley nos manda, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿En el pasado estaban, digamos, ISDEMO funcionaba un poco más aislado? Sí. ¿Hay más coordinación ahora? Sí, ahora estamos trabajando en un proceso más coordinado, estableciendo que la ley nos manda como ente rector a establecer lineamientos y estrategias concretas con cada una de las instancias y con estas instancias identificando y haciendo perfiles de cómo y cuándo debe de detectarse los tipos de violencia que se están atendiendo. Estamos hablando del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, ¿verdad? Del sistema también, porque ahí incluimos otras instituciones. Estamos hablando inclusive, por ejemplo, con el Ministerio de Turismo, que tiene mucho que ver con esto. Claro, claro. El Ministerio de Economía, porque todo el proceso de reorientación y de fortalecimiento de las sobrevivientes de violencia tiene que ver también con un tema de autonomía económica y tenemos que hacer un ejercicio conjunto. O sea, todas las instancias del Estado deben de estar articuladas con nosotras para poder fortalecer el ejercicio de la garantía de los derechos de las mujeres. De acuerdo. Vamos a hacer una nueva pausa comercial. Regresamos. Learn,
La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Yanira, el día de ayer ustedes han tenido una reunión, se han reunido con diferentes instituciones, ¿no? Del mismo gobierno. De todo el gabinete, las mujeres que gabinete. están en diferentes... Eso va orientado que a más coordinación, porque decíamos el corte comercial, bueno, interesante saber cómo era esto en el pasado, es decir, qué tipo de alimentación, de información era la que alimentaba a ISDEMO, es decir, las estadísticas ustedes se remitían exclusivamente Fiscalía General de la República, la policía, pero ahora ustedes podrían tener mucho más información. Sí, por suerte hay dos nuevas normativas, como es la ley de violencia, la ley integral para una vida libre de violencia y la ley de igualdad, que obliga a todas las instancias, no solo del gabinete del Ejecutivo, sino a todo el Estado, a que se articule y actúe, ¿verdad? Y en esa articulación también, el tema es también cómo en esa articulación establecemos los mecanismos claros de dónde y cómo está funcionando o cómo está la violencia. Y ayer hablábamos, por ejemplo, con las diferentes mujeres que están en los gabinetes de cómo pueden ser nuestras aliadas naturales para fortalecer toda la acción de la garantía de los derechos de las mujeres, particularmente de una vida libre de violencia. En ese sentido, voy a poner un ejemplo, las tasas más altas de embarazo en adolescentes están en este país. Este país tiene una tasa altísima y tiene que ver con la violencia contra las mujeres. Nosotras ya explicábamos que el embarazo en adolescentes no es un embarazo natural, ¿verdad? Es un embarazo por una violación en la mayor parte de casos. Y en ese sentido hay que trabajar contra eso. Y hay que trabajarlo no en la visión dogmática de las cosas, sino en todo el marco de la garantía del derecho de las adolescentes. Nuestra intención hoy, y como lo decíamos ayer en el ejemplo que poníamos, es, por ejemplo, como el Ministerio de Salud, ellas tienen una cantidad de promotoras y promotores a nivel nacional. Ustedes saben que en la zona rural, por ejemplo, 1.500 personas son referentes para un promotor o una promotora. Ellas trabajan en un mapa de riesgo, donde identifican todas las características epidemiológicas. Pues entonces ahora nosotras creemos que en ese mapa de riesgo deben incluir una casilla para la violencia contra las mujeres. ¿Eso qué implica? Ustedes saben que los promotores y las promotoras quizás es de los funcionarios y funcionarias más activas, más servidores públicas, donde tienen más información de la población. Las promotoras y los promotores visitan a diario, hacen visitas de casa en casa, identifican las características epidemiológicas, pero además de eso, llevan una hoja diaria donde registran, hacen todo ese registro. Ustedes se imaginan lo que significaría para este país para que esos promotores y promotoras recogieran la información sobre violencia, identificaran bien la violencia, pero además la recogieran, nos harían un enorme favor como país. Ya decía el señor presidente que la violencia contra la mujer es una violencia contra la sociedad y contra el Estado. Y en ese sentido, tener información es importante porque nos da elementos para fortalecer todas las estrategias contra la violencia, para prevenir la violencia. Entonces las promotoras y los promotores son extraordinariamente perfectos para este combate. La ley nos manda a hacer un centro de información que lo tendría el Ministerio de Justicia cuando se ve ya con un enfoque más punitivo, ¿verdad? Sin embargo, esta información nos ayuda, esta información que por ejemplo los promotores y promotoras dieran, nos ayudaría a identificar las causales, pero además las características y dónde se están moviendo esto. Ustedes saben que
Los promotores inclusivos y promotoras tienen una metodología de seguimiento a los casos que nos permitiría no solo saber dónde están, sino los procesos que hay que seguir con estas víctimas. Nosotras creemos que si esto es viable, vamos a poder trabajar en un sistema georreferencial de la violencia contra las mujeres. ¿Qué significa esto? Que no podríamos solo estar pensando que la violencia existe si hay denuncia. La violencia existe, inclusive la mayor parte sin denuncia. Si logramos hacer este proceso de coordinación con el Ministerio de Salud en particular, podríamos tener más claridad de cómo funciona la violencia, cuáles son las prácticas. Nosotras, yo trabajaba antes con programas de salud, por eso conozco en este sentido, las compañeras que estaban en el programa donde yo trabajaba comentaban de niñas embarazadas de 10 años, que algunas veces no habían visto ni su regla y ya estaban embarazadas, donde alrededor la mayor parte de hombres habían emigrado y no entendían de dónde salían tantas niñas embarazadas, obviamente un proceso de violación. Pero esa práctica no la vamos a conocer si no conocemos la comunidad, si no tenemos presencia en la comunidad. Ahora, ¿es posible tener alguna estadística del caso de embarazos de adolescentes? Sí, bueno, yo no ando aquí precisa la información, pero sí la OPS, el UNFA, han hablado de esta condición de el embarazo en adolescentes en una alta tasa. Perfecto. Hacemos otra pausa comercial. Regresamos con más. Una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Yanira, hay un caso en particular que me interesa que lo platiquemos porque, bueno, de trascendencia pública, sobre todo tiene que ver con alguien tan notorio en su función pública como es el caso del diputado Samayoa de Gana, el caso que trascendió públicamente. Y quisiera saber un poco de cuál es el seguimiento que ustedes dieron a ese caso en particular de violencia intrafamiliar. Bueno, ahora mismo está el caso todavía quizás paralizado en la Asamblea Legislativa porque todavía no se sabe si va a proceder todo el proceso del tema del fuero, la discusión legislativa, está paralizada. Pero el punto es, ¿hasta dónde llegaron ustedes el involucramiento en el caso? Bueno, la ley nos da el tema de vigilar, de rectorear y garantizar procesos, vigilar porque los procesos sean procesos que garanticen los derechos de las mujeres. Entonces, igual que en que en otros casos, hemos girado nuestras propias notas, lo que nos compete, a la Fiscalía, a la Corte Suprema, a la misma policía, para que se hiciera un proceso adecuado. Hemos hecho un llamado también para no revictimizar a la víctima. Cuando se utiliza mucho la imagen de una víctima, lo que se genera es un proceso de revictimización crítico. Y si ustedes ven en el caso de Samayoa, la víctima quizás ha sido la más perjudicada de todas, porque a la luz pública y en las redes sociales la han discriminado, en realidad le han hecho mucho daño, digamos, en su condición de víctima, ¿verdad? Porque hay un prejuicio, hay una precondición con la víctima. Nuestro papel como IDEMO es garantizar que las víctimas tengan el debido proceso. Si las víctimas quieren, es atenderlas también, porque no se puede obligar a una víctima a ser atendida.
Entiendo que a la unidad especializada la víctima ha llegado a pedir apoyo emocional. No sé cuál es el proceso porque éticamente eso no me compete. Claro. Pero igualmente nosotras como instituto les hemos ofrecido a ella y a cualquier otra víctima todo el apoyo para garantizar que su proceso no le en este caso no se le revictimice y además que ella tenga fuerza para poder seguir. El resto de los procesos legales le compete a la asamblea, a la fiscalía y obviamente al juez, a la jueza. Que eso sería. ¿Llegan hasta cierto nivel de acompañamiento? Nosotras seguimos hasta cierto nivel, pero además seguimos vigilando el proceso. Y como decís, el proceso está paralizado. No se puede hacer nada mientras la asamblea no decida cómo va a seguir el proceso. Lo que sí nosotras queremos que no hay, primero no hay ningún caso mínimo. Todos los casos contra la violencia son iguales. Pero también es importante que la sociedad vaya siendo consciente de la dimensión que tiene la violencia contra las mujeres y que estos casos no son los casos más, digamos, si han visto, igual que el caso Katia Miranda, si se acuerdan, la dimensión pública lo logró poner en un nivel que obviamente ayuda a sensibilizar y a fortalecer el combate, en este caso, contra la violencia hacia las mujeres. Y por eso el señor presidente no es por un caso particular, sino porque nos permitía tener una posición pública que dimensionara o pusiera en el nivel que debe estar la violencia contra las mujeres. Ya, bueno, entonces ya lo demás que ocurra en el caso Samayoa ya es una cuestión... Nosotras le damos siempre seguimiento y nosotras al final del proceso damos no dictamen, pero sí una recomendación de los procesos, pero hasta ahí. Nosotras no somos... Eso todavía no ha llegado. No ha llegado todavía. Aunque el proceso está paralizado, los tiempos están comiendo, pero nosotras seguimos dándoles seguimiento al debido proceso, que obviamente no ha Ahora, sido ¿qué tan lección deja todo esto? Es decir, la violencia intrafamiliar, no respeta fronteras. Nosotras hemos dicho que tanto la víctima como el victimario no tiene clase social, no tiene identidad étnica, no tiene profesional, o sea, en realidad es todo un juego donde la violencia contra las mujeres es totalmente generalizado, se da en todas las dimensiones y en todas las etapas de la vida de las mujeres y obviamente de los hombres. Bien, hacemos la última pausa comercial. Cuando regresemos me gustaría escuchar un poco la opinión en términos de cómo esperan dejar ustedes al cierre de esta administración todo el trabajo a favor de la mujer, es decir, en qué niveles. Vamos a una pausa, volvemos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Bien, consultaba en el segmento pasado, Yanira, un poco cuál es la aspiración que tienen ustedes de cómo cerrar en esta administración que va a cerrar en 2 años, cómo esperan ustedes dejar todo el trabajo en pro de la familia, en pro de la mujer en este país. Es decir, me refiero institucionalmente. Correcto. Iniciamos ya con un diagnóstico para identificar dónde hay unidades especializadas de atención a las mujeres. Esto nos ayuda no solo a conocer dónde están, sino dónde hay los vacíos para fortalecer esas unidades, porque hay unidades, programas de atención a las víctimas
que algunas son públicas, pero hay muchas privadas. Y esas privadas la ley mandata a que se instale oficialmente en el sentido que debe cumplir con todos los estándares que la ley dice. Lo segundo es que vamos a dejar funcionando ya la Comisión Técnica Especializada, donde hay representación de todo el Estado, ¿verdad? Fiscalía, Procuraduría, Ministerio, todo el Estado. También la Política Nacional para una Vida Libre de Violencia, nosotras pensamos ya a final de este año tenerla ya consultada y aprobada, el Plan Nacional para una Vida Libre de Violencia, y por lo menos dejar el 80% de las municipalidades con ordenanzas o planes de prevención y atención a la violencia. Obviamente el fortalecimiento de los consejos consultivos de auditoría social, que son el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres, y una instancia, que sería el Ministerio de Justicia, pero una instancia que ya sea el centro de información único, que recoja todos los datos, porque hasta ahorita hay unos datos dispersos, digamos, cada quien tiene sus propias estadísticas, que asuma esto como es el Ministerio de Justicia. Un protocolo, normativas claras para el marco de atención para que las mujeres no sean víctimas de violencia. Bueno, tenemos prácticamente 24 meses, estamos corriendo, la comisión se está instalando, estamos iniciando toda la consulta de la política, con la política nos da el rumbo de cómo tenemos que orientar. Nosotras queremos terminar armonizando las leyes porque, por supuesto, hay una serie de leyes que no están armonizadas con la ley. O sea, hay todavía dispersión. O sea, está una ley especial que tiene sus nuevas propuestas, pero esta no está armonizada con otras leyes, inclusive con el Código Penal. Por eso estamos intentando, y eso manda cada vez que hay una nueva ley, armonizarla con otras instancias. Por ejemplo, la LEPINA, que es la de la... Entonces, no está armonizada con esta ley y tenemos que buscar los mecanismos de armonización. La Escuela de Igualdad Sustantiva, que es una escuela que no solo es un proceso de capacitación, sino un proceso de formación para que tengan la habilidad para tener el cargo que tienen cuando les toca trabajar con mujeres. Y, por ejemplo, las iglesias, ONGs, el mismo Estado, que tenga unidades especiales de atención va a tener que pasar para ser autorizada por el proceso de formación de la escuela. No puede solo llenar un formato y entregárnoslo, sino tiene que pasar porque ya el diagnóstico nos demostró que son muy pocas las instancias que están en realidad teniendo todos los estándares que la ley dice. Y eso implica que las personas, las organizaciones, las instancias que quieran tener una unidad especializada tienen que pasar por estos procesos de formación. Tenemos que unificar el enfoque de derecho de las mujeres, tenemos que unificar los mecanismos de no revictimización y tenemos que unificar las rutas de atención jurídica y psicológica. Estamos hablando de todas las instituciones que de todas las instituciones, que no, en este caso la ley es el Estado en general. Es el Estado en general, porque por ejemplo nos manda a crear políticas o ordenanzas en todos los municipios del país. Nosotras creemos que podríamos hacerlo, bueno, si unimos esfuerzos con el ISDEN y el COMURES, pero sí. No es tan ágil y tan fácil, el instituto no es tan grande como para tener un proceso de acompañamiento en estas unidades. ¿Y no ha llegado el momento de convertir el instituto en un ministerio? Darle un rango ministerial, en no sé la si práctica, pero sí. Quizás como ministerial. A nivel internacional el IDEMU tiene un rango ministerial. Bueno, en otros países en son otros países ¿no? ministerio. El Ministerio de la Mujer, la mayor parte son institutos o secretarías, pero se les pone en un rango ministerial, aunque como somos rectoras, es un poco complejo las dos iniciativas, y en el caso nuestro es mucho más complejo, porque nosotras, aparte de ser rectoras, estamos llevando atención a las mujeres. Es una combinación, pero este país lo requiere, por eso seguimos en esto. Bueno, perfecto, se nos fue el tiempo. Gracias, Yandira. Gracias, William, muy amable a ti también. Bien, terminamos entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vamos a ver mañana siempre a la misma hora. Que descansen.